Hola a todos a un nuevo episodio de Sobreescalada, concretamente a este alocado proyecto de las 50 escaladas. Hoy viajamos mentalmente a las paredes, bloques y rincones más icónicos de la provincia de Toledo para hablar de un deporte que, más que una actividad, es una forma de vida. Y lo hacemos de la mano de alguien que ha vivido esta evolución en primera persona, que ha sudado, soñado y crecido en las paredes de la provincia y que conoce como pocos el pulso de la comunidad escaladora toledana. Hoy hablamos con Daniel Alonso. Dani, escalador local, testigo de cómo ha cambiado la escalada en Toledo en las últimas décadas y protagonista también de esa transformación. Dani empezó a escalar hace ya muchos años, cuando aún se podía contar con los dedos de una mano a los que colgaban de las paredes de granito de Toledo. Ha escalado en todo el país, pero siempre ha tenido una conexión especial con su tierra. Conoce al detalle sectores como el Cerro del Bú y, por supuesto, la mítica Pared Roja, de la que hoy también vamos a hablar. Es un referente para muchos escaladores jóvenes que empiezan en la zona y es un placer tenerlo aquí hoy. Antes de nada, poneros en preaviso de que el audio no es del todo bueno porque a este hombre no hay quien le pille y hemos decidido hacerlo en un viaje. Evidentemente no conduce él. Hola Dani, ¿cómo estás, tronco? Burro, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va? Bien, a ver cómo sale esto. Bueno, para empezar, vamos al origen, al momento en que todo esto comenzó para ti. ¿Cómo y cuándo comenzaste a escalar y si recuerdas tus primeras experiencias en roca en Toledo? Yo empecé así con esto de la escalada, pues me acuerdo que tenía el pandita, o sea que sobre los 18 años, carnet recién sacado y así. Pero bueno, ahí realmente fueron unos comienzos muy light, ¿no? Yo venía mucho del mundo de la montaña, de caminar, más que caminar, hacer ascensiones, ¿no? Normales y así. Y bueno, tenía un muy buen rollo con el mundo escalador de Toledo, un pequeño colectivo que era en su momento Luisito, Luis Alfonso Félix, con Perico, los Brothers, el Huito, una gente que se movía mucho y bueno, había feeling así. Y con ellos pues empezaba a escalar en los sectores de Toledo, sobre todo la carretera y así, ¿no? Pero fue quizá más cerca de los 20 años cuando empecé a escalar un poco de verdad, ¿no? Con motivación, con ganas, con objetivo y así. Y realmente ese paso no fue muy en Toledo. De aquella época la escalada en Toledo estaba prácticamente abandonada. Yo recuerdo mucho más Cuenca, sobre todo Cuenca, ¿no? Algo de Patones y Toledo cuando no podíamos salir fuera. Pero sobre todo Cuenca, mis comienzos están muy ligados a Cuenca. Nos hacemos mayores, amigo. ¿Y qué lugares o sectores de escalada en Toledo marcaron tu trayectoria en los primeros años? Como supongo que la escena de la escalada por aquel entonces era muy diferente. Así en la primera etapa de escalada, ¿no? De mi vida, por decirlo de alguna manera, en Toledo había principalmente tres sectores: el Cerro del Bú, la Cabeza y la carretera. La carretera pues llevaba más de 20 años cerrado y era el sector de moda, o sea, era donde se iba a escalar. Yo empecé a escalar y íbamos allí. Cierto que existía la Cabeza, pero era un sitio de iniciación donde íbamos, o en mi caso me llevaban la primera vez a escalar un poco y así. Pero si hay un sector o algún momento, no sé cómo decir, que me ha marcado más, yo diría que la Cabeza y el Risco del Fraile, que ya existía entonces, pero estaba totalmente abandonado. Y es una época en la que escalaba bastante con los Padrazos, ¿no? Un colectivo distinto que llegó a Toledo a posteriori. Era gente que ya tenía los primeros críos, es decir, de mi edad o más jóvenes, de mi edad ahora o más jóvenes que yo entonces. Y eran unos momentos bonitos porque la escalada en Toledo estaba totalmente abandonada. Entonces llegabas a ciertos sectores, incluso en el sector de la Cabeza, y todavía estaban cosas por descubrir. Y nos podíamos permitir el meter variantes, aprender a meter expansivos, ¿no? Metíamos los paraboles, tratando de hacer ascensiones, quitábamos para hacer vías limpias. O sea, era como una pequeña zona de juego.
empezábamos a meter los primeros frenos, hacíamos las vías, no sé, fueron momentos quizás bonitos, ¿no? Porque íbamos redescubriendo sectores que no se habían escalado igual en 10-15 años atrás, ¿no? El Risco del Fraile, el Cerro del Bú estaba totalmente abandonado, ¿no? Se podían hacer pocas vías por la suciedad que acumulaban. Entonces esa época para mí fue quizás la que más me marcó y yo diría que el sector de la cabeza, aunque a día de hoy, pues bueno, sea otra cosa, fue lo que más me ha marcado a mí de la escalada en Toledo. Con mucho cariño a la carretera, es que son muchos sitios y muchas cosas, ¿no? Todo ha tenido su momento. La verdad es que desde un punto de vista romántico eres un afortunado, ¿no? Por vivir esos momentos. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la escalada en Toledo en las últimas décadas? La evolución de la escalada en Toledo, es difícil porque la palabra evolución implica, no sé, otras cosas. Toledo, referente a la escalada, ha sufrido muchos cambios. Como decíamos antes, cuando yo empecé a escalar en Toledo, desapareció la escalada en Toledo. Desapareció el sector de la carretera, que era el sector puntero en el momento. Era quizás el que albergaba mayores vías de dificultad. Se buscaba más la escalada en desplome que en placa tumbada, ¿no? Y bueno, pues la carretera lo ofrecía. Y una vez que desapareció ese sector, el cerro ya llevaba un tiempo prácticamente abandonado y la cabeza, que en ese momento a lo mejor tenía unas 10-15 vías a lo sumo, no había interés. Era un sitio muy para llevar a la persona a iniciarse. Esto pegó un bajón enorme, luego se volvió a reactivar la escalada en Toledo, volvió a pegar otro bajón enorme en el que se volvieron a abandonar sectores y a día de hoy, últimos 5 o 10 años, ya no lo sé, ¿no? Pues ha sido un cambio como en el resto de escuelas. ¿Qué ocurre? Toledo ha vivido un reequipamiento también de sectores principales como pueda ser el cerro y la cabeza. Y es un sitio, una escuela en el que prima las vías pues de iniciación y así, ¿no? Vías entre el 5º grado y el sexto bajo. Entonces, a día de hoy es casi un referente de escuela de escalada para gente de Madrid, ¿no? Cuando antes eso era algo anecdótico, que vieses a alguien fuera de lo que es Toledo escalar allí, ¿no? Entonces, el cambio ha sido enorme, quizás mayor al que han sufrido otras escuelas. Puede ser Patones, puede ser cualquiera de ellas, principalmente porque ha sufrido muchos abandonos y retomadas, ¿no? de la escalada. Bueno, nos centramos en la vía. ¿Cuál ha sido tu relación personal con la pared roja? No sé si recordarás la primera vez que escalaste allí. La pared roja, para mí o nosotros en ese momento, simbolizaba un reto de dificultad en Toledo, ¿no? Una vía bonita, abandonada en Toledo, que es que casi que en esos momentos o en esa época, el ir a escalar el cerro, buscar esa vía, era casi una aventura, ¿no? Que hacías un jueves por la tarde, por así decir. Yo recuerdo vagamente que la primera vez que me monté en esa vía fue en Torró. Y recuerdo que, o sea, la tuvimos que montar de alguna manera, yo no sé cómo, yo eso ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que como en aquellos momentos estaba todavía de speed y era una vía poco repetida, los speed estaban, vamos, eso cuando los hemos quitado daba gusto. Pero en ese momento decían, no, tened cuidado que son speed y a ver no sé qué. Entonces nosotros íbamos con miedo, era mucha ignorancia, ¿no? Éramos jovencitos.
Pero bueno, lo recuerdo como un reto, ¿no? Que íbamos allí, tengo la imagen, ¿no? de ver ese murete rojo, o sea, naranja amarillento, bonito. Siempre he tenido ahí un poco la espinita de que yo no encadené, no hice esa vía de abajo arriba con speed, porque luego al tiempo la primera reequipación que se le hizo fue un amiguete, Diego Arias, y le metió Parabol de 10 y ya siempre fue ahí la cosa como, joder, no la encadené con los speed, la original, ¿no? ¿Y qué crees que hace que la pared roja sea considerada la vía, entre comillas, por excelencia en Toledo? ¿Y qué tiene de especial para la comunidad escaladora? Bueno, pues si te acuerdas cuando comentamos esto, me estuviste contando un poco el proyecto y tal, y así hablando, oye, y así Toledo y tal, por provincia, como, ¿no? Yo enseguida a la cabeza se me vino la pared roja, ¿no? Una vía que para mí pues puede ser de lo mejor en cuanto a sus movimientos, es decir, técnicamente, y que luego, bueno, es una vía que creo que tiene bastante historia en Toledo. Pero bueno, te dije, déjame que le dé una vuelta, no sé a qué se me esté escapando algo, ¿no? Ahora mismo así. Y después hice consulta a dos personas que están muy ligados a la escalada en Toledo, ¿no? O lo han estado en su momento. Y ambos, sin ninguna dilación, me dijeron pared roja, vamos, no cabe duda. Entonces, no hubo mucho más que confirmar. Y como te decía, es una vía que para mí tiene un carácter o un peso histórico importante, no solo a nivel local de Toledo, ¿no? Si no recuerdo mal y no estoy equivocado, la pared roja es el segundo séptimo que se escaló, se encadenó en la zona centro, ¿no? Primero fue Metamorfosis y después pared roja, el segundo séptimo. Esto fue a cargo de Guiñales. Y a su vez es de los primeros speed que se colocaron en la península. Los primeros fueron en Valencia, si no estoy equivocado, por Chencholí. Y de los siguientes speed, los primeros sitios donde se colocaron a cargo de Tino Núñez fue en pared roja, ¿no? Entonces, o sea, de los primeros expansivos en toda la península, creo que tiene bastante relevancia. Para mí es una vía que está en un sitio ya de por sí cargado de historia, una vía con bastante historia, ¿no? Es uno de los primeros séptimos en escalarse, primeros expansivos en colocarse en la península, y que siempre ha sido pues una vía referente para quien comenzaba a escalar en Toledo, o de aquella época que yo no he vivido, tú tampoco, Curro, no somos tan mayores, en la que pues bueno, se venía a escalar a Toledo. Aquí estaba Bolo, estaba Ester, estaba Lega, José Carlos Gómez Menor. Había un colectivo de gente que ya escalaba fuerte en Toledo, ¿no? Entonces eso atraía también pues a gente de otros lares. Y no sé, siempre ha sido una vía referente. Sí, sin duda alguna, pues es una joyita que tenéis ahí en el Cerro del Bú y que merece, sin duda alguna, escalarla. Venga, te lanzo otra. ¿Cómo describirías la comunidad escaladora toledana hoy en día? ¿Y qué ha cambiado respecto a tus inicios? Pues describir a la comunidad escaladora de Toledo ahora mismo me costaría, pero como la de cualquier lado, ¿no? Me costaría, pero porque creo que no la conozco, no la conozco en profundidad. ¿Qué quiero decir? Yo la sensación, esto a nivel global, general, ¿no? En la escalada en sí. Creo que hay un salto o una barrera entre los de antes, los que me incluyo, ¿no? Por ejemplo, y los de ahora. Gente que no tiene por qué ser más joven, simplemente es gente que ha conocido este mundo pues ahora, cuando le ha dado la gana. Y creo que no hay mucha interacción entre los de antes y los de ahora. Eso, con todas sus cosas, tendríamos para hablar y debatir de esto pues media vida, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor
falta pues una transmisión de unos valores, de unos respetos hacia, no lo sé, un poco un saber hacer como yo lo aprendí de los que me lo transmitieron. Pero especialmente en Toledo sí que veo una diferencia con la de antes. La gente de antes, cuando yo empecé a escalar en Toledo, más o menos en Toledo, así aproximado, escalarían unas 30 personas. Pues cerca de 15 o más de 15 de aquella época, hablo antes del 2000, ya estaban haciendo octavo grado, ¿vale? Más de 15 probablemente. Esto fue gracias de alguna manera a la gente que había en su momento, como principalmente Esther Bullido y José Manuel Palacios, Polo, que supieron transmitir muy bien y enfocar a unos chavales jóvenes en los que yo todavía no estaba, unos valores muy deportivos, o sea, ya no en cuanto a decir escalada deportiva, sino unos retos deportivos, quizás es la palabra que busco, ¿no? A día de hoy, la comunidad escaladora en Toledo con los que tengo relación, ya sea por tema profesional o por el motivo que sea, la escalada es más un pequeño reto, un salir de tu rutina diaria y así, ¿no? Cosa que está muy, muy bien, pero sí que veo que antes la gente de Toledo, o sea, sí es que había más gente en Toledo haciendo octavo grado que en todo Madrid, con 4 millones de habitantes. O sea, era un poco excepcional, ¿vale? Quizás lo de antes, no lo de ahora. Ahora me parece que es algo común con las nuevas comunidades de escaladores y escaladoras, por así llamarlo, de cada zona. Sí, quizás se haya perdido un poco el norte, ¿no? Pero bueno, ¿quién somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal o lo que se debe hacer, ¿no? ¿Y cuáles crees que son ahora los principales retos para la escalada en Toledo y las oportunidades de desarrollo, si es que tiene? Para mí, a día de hoy, el principal reto que tiene la escalada en Toledo es mantener la escuela de escalada de Toledo. Creo que con eso no iríamos mal. Quiero decir, hoy por hoy Toledo sufre una masificación brutal en fines de semana, bastante gente días de diario, pero sobre todo esa enorme masificación. O sea, el doble de personas que vías existentes hay, contándolas una a una, dices, esto no es muy viable. Es una zona delicada porque es de las pocas escuelas de escalada que están integradas en la propia ciudad. Le ocurre a Cuenca, le ocurre, bueno, pues a otros pueblos por ahí, pero es bastante peculiar. Y eso tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo, que la administración local, en este caso, por ejemplo, puede ser gustoso o no de que se desarrolle esta actividad ahí, pero en la general no suelen serlo. Entonces, a día de hoy hay que tener, mucha mano con la administración local para que en un futuro esto se pueda mantener, porque para la administración son problemas, son gente que se puede caer, que se pueden hacer daño, que esto porque ocurre en mi terreno municipal, no lo entiendo. Entonces, como reto es el principal. Oportunidades de desarrollo, es un lugar que quizás, bueno, esto todas las generaciones lo podemos decir y siempre nos llegan a sorprender con la siguiente generación, ¿no? Oportunidades de desarrollo escasas. Ya se ha equipado, se ha abierto, se ha hecho todo. Es una zona de juego, ¿no? En el que cada uno en la tarde libre que tiene o lo que sea, pues siempre está ingeniando algo y voy a abrir aquí una vía con Fren, voy a equipar aquí esto, voy a ver si este boulder, Entonces no tiene mucho más por descubrir. Yo abogo más incluso por una regulación del tipo que sea, de la mano de quien sea, para conseguir un término medio entre masificación, deterioro de los sectores, de la zona, de las propias vías. Hay que tener en cuenta
que la última reequipación así potentilla, por decirlo de alguna manera, fue la cabeza, y ahí se colocaron descuelgues con mosquetón en todas las vías fáciles, todo Inos, incluso PLX, y hace 5 o 6 meses he tenido que cambiar la gran mayoría de descuelgues porque estaban comidos. A mí cuando me lo decían, digo, no me lo puedo creer, es que esos descuelgues en una escuela de estas características, esto es para que dure 15 años, no puede durar, esto fue en la pandemia, no se me olvida, no puede durar 5 años un descuelgue, no. Entonces todo ese mantenimiento de instalaciones, de lugares en sí, o se protege o le queda poco. Yo diría más bien, quizás tengo una visión algo pesimista, pero diría que le queda poco. Para cerrar, Dani, miremos un poco hacia adelante, aunque después de la charla que estamos teniendo me da un poco de miedo preguntártelo. ¿Cómo imaginas la escalada en Toledo dentro de 10 o 20 años y qué sueñas que ocurra con las zonas y la comunidad? Me cuesta un poco imaginar la escalada en Toledo dentro de 10 años pasan relativamente rápido, pero 15 o 20 años me cuesta, ¿no? Estamos en un momento de tanta incertidumbre global y específica, ¿no? En cuanto al mundo de la escalada, cómo ha cambiado esto, ¿no? En 10, 15 años dices, ¿esto hacia dónde va, no? Creo que a todo el mundo que lleve 20, 30 años escalando nos cuesta imaginarlo. Pero si lo tengo que soñar, sinceramente, mi sueño es que quizás que la historia se repita, es decir, que Toledo caiga otra vez en un abandono, sectores, vías, todo, y que haya una nueva generación, ¿no? La de mi hijo, quienes correspondan, que vuelva a redescubrir, ¿no? Porque me parece bonito lo que yo he vivido, lo que ha vivido gente anterior a mí, y creo que ese nuevo u otro redescubrimiento de la escalada en Toledo, quizás que los más mayores hablemos de vías, de tal, que, sí, hombre, la pared roja. ¿Y qué es eso de la pared roja? Pared roja, una vía buenísima, una vía histórica aquí en Toledo. Y que vayan con su mochila y que vayan a redescubrirlo. Eso, para mí, eso es lo que yo sueño, ¿no? Lo que me encantaría. Lo que sea, casi que prefiero no pensarlo. Eres un máquina, Dani. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un auténtico lujo escuchar a Daniel Alonso. Dani, cuidado con el viaje, por favor. No solo por su experiencia y conocimiento de la escalada en Toledo, sino también por su manera de transmitir lo que significa vivir la escalada como algo más que un deporte, como una forma de entender el territorio, el esfuerzo y la comunidad. Nos quedamos con muchas ideas, la evolución de las paredes y las personas, el peso simbólico de la pared roja. Si te ha gustado este episodio, compártelo con quien quieras, deja tu comentario, síguenos en redes, en el blog o en la plataforma desde la que lo escuchas. Y ya sabes, nos vemos en las paredes. Hasta la próxima.